En la capa 1 definimos un material, que en este caso va a ser un color, por ejemplo esta. Creamos un objeto en esa capa y a este objeto vemos en propiedades que decíamos que teníamos opciones para aplicar materiales, ya sea por capa, capa principal o por objeto. En este caso vamos a seleccionar principal. Cerramos esto y vamos a crear un bloque. Punto de inserción del bloque, seleccionamos acá, se crea un bloque 2 porque la anterior que creamos quedó guardada. Aceptar. En la capa 2 agregamos un material o un color nuevamente, pero distinta a la anterior. Aceptar. Y en esta capa 2 insertamos el bloque que creamos antes, bloque 2. Observen que se trata del mismo objeto, sin embargo toma el color de la capa. Quiere decir, vamos a apretar F3 para ver propiedades, quiere decir que esta capa, el material aplicado en capa y el material aplicado en principal, pueden estar anidados uno dentro del otro y adopta cada uno, digamos el objeto que está dentro o el material que está dentro de la principal tiene independencia con respecto a la capa principal. Si nosotros creamos otro material, por ejemplo acá pongamos otro color, azul, aceptar, y a esta capa lo anidamos dentro de la capa 2 y creamos un objeto, esta capa lo incorporamos acá, cambiamos de capa, toma el color de la capa correspondiente. Si a este, a su vez, a este objeto lo convertimos en principal, no afecta a la capa siguiente. De modo que ustedes, cuando asignan material a cada capa, dependiendo del nivel de capa que esté, pueden trabajar de modo independiente, aún estando anidado uno dentro de otro. Si nosotros aplicamos, fíjense lo que pasa, que muchos de ustedes lo tienen hecho así, a nivel de objeto, el objeto sobrescribe el color que tenía en el layer. Podemos poner otro material, pongamos el rojo por ejemplo, y acá en esta lista no lo estamos pudiendo ver ni manipular. Quiere decir que el material que ustedes pusieron en el objeto no se puede visualizar desde el layer. Y esta capa, este material por capa, hasta lo podemos eliminar. Vean que piqué con el botón derecho sobre la lista de material del panel de materiales. Elimino. Y queda visible, F3 para ver la ventana de propiedades, queda visible el color o material que asigné al objeto. A muchos de ustedes les pasa eso, van directamente a la ventana de materiales o desde propiedades, acceden a materiales y aplican color al objeto. Y acá no se visualiza. ¿Por qué les muestro esto? Porque para esta instancia de trabajo conceptual me da la impresión, y en eso les recomiendo, que trabajen con el panel de materiales en layers. Es una manera rápida de trabajar y se van a ahorrar mucho tiempo en el trabajo, por lo menos en este caso, que solo son colores
para diferenciar una parte sólida del edificio y una parte transparente del edificio. Bueno, si nosotros quisiéramos hacer la visualización de estos objetos, desde opciones, acá en esta parte, activamos el panel de vistas guardadas. Vistas guardadas, se desactiva, vuelvo a activar. Cuando yo orbito o navego con este comando orbitar sobre el modelo, lo que estoy haciendo es variar las propiedades de la vista. Fíjense, fui a la ventana perspectiva, elegí propiedades de la vista. ¿Cuáles son los parámetros que estamos manejando cuando orbitamos con el mouse? Tenemos una cámara. Lo que vemos acá en la ventana del visor es lo que la cámara también está viendo, como si fuera una cámara de fotografía. Esa cámara a su vez tiene algunos parámetros, como la posición de la cámara en X, Y y Z, y también el objetivo. Esto solo para contarles, después en render lo vamos a hacer. El objetivo, o sea, el punto donde yo estoy mirando, el target, donde estoy mirando, también tiene su posicionamiento en las coordenadas X, Y y Z. Fíjense acá, recuerden este valor, como para que vean, cuando nosotros orbitamos con el mouse, podemos trabajar también con zoom. Volvemos a la ventana, picando sobre la etiqueta de perspectiva, propiedades de la vista. Observen que los valores de posicionamiento de la cámara y del objetivo han cambiado. Esto simplemente para comentarles. Entonces, por ahora, para el primer práctico, donde ustedes deben obtener vistas, lo que vamos a hacer es crear unas vistas aéreas y vistas a nivel peatonal. En algunos casos pueden lograr una vista peatonal bastante interesante, en otros con una vista en perspectiva es suficiente, porque el edificio, la forma del edificio no les va a permitir obtener una vista peatonal interesante. Entonces, los comandos para obtener una vista va a ser el de orbitar, PAM, que todo esto ya lo conocen ustedes, lo han trabajado, y zoom. Una vez que tenemos una vista satisfactoria, supongamos que sea esta vista superior, y en este caso siempre conviene crear un plano que simule un plano de suelo para saber. ¿No les interesa? Yo escucho conversaciones y ruidos. Pongamos en una capa correspondiente, cambiemos un color de layer y le apliquemos un color en material, por ejemplo, un color, ¿dónde está? Marrón. Y ahora obtengamos una vista. Observen que estamos viendo la sombra también, pero por ahora creamos una vista. Para eso ya activamos la ventana de vista guardada. Guardar vistas, y acá ponemos el nombre de la vista, que es esta que está acá en la etiqueta. Lo dejemos ahí o ponemos vista superior o vista aérea. Guardar. ¿Para qué hacemos eso? Porque luego podemos ir estudiando distintas vistas, por ejemplo, una a la altura peatonal, vamos aproximando y guardamos esta vista, y podríamos poner peatonal. Para seguir estudiando sobre lo que queremos mostrar de nuestro volumen, tenemos la sombra. Decimos, bueno, ¿queremos mostrar o no la sombra? Y vemos qué pasa acá en esta vista. Picando 2 veces sobre estas ventanas de visualización, y para esto fíjense que siempre esté activo o tildada actualización automática,
porque si no, no se va a ver acá. Bien, una vez que tenemos esta vista, vamos sobre la etiqueta de la vista y activamos opciones de visualización. Se demora un poco. Esas opciones de visualización también lo podemos activar desde acá, ya después le muestro. Y acá nosotros tenemos en esta parte que dice vista, distintos modos de visualización que ya lo vieron con el arquitecto Barrio Nuevo. Han trabajado con el modo sombreado, con el modo estructura alámbrica, y ahora queremos un poco concentrarnos, o bueno, trabajar con esto, del modo de visualización renderizada. Y tiene, por ejemplo, la vista de puntos, la vista de curvas, superficies, etc. Todo esto no lo tocan, lo dejan ahí, pero sí verifiquen en esta ventana de sombras si es que es conveniente obtener esa sombra o no. Esa sombra es una sombra por defecto, al igual que la iluminación por defecto. Ya después les voy a mostrar de dónde podríamos también hacer que sea visible o no. La posición de la sombra no lo podemos controlar. Entonces, acá lo que podemos hacer es elegir el color de la sombra. Fíjense que acá, bueno, elijamos un color, por ejemplo, está en gris, podría ser mucho más clara, aceptar. Y acá ya no se ve porque la base es del mismo color. También podemos ver acá, opciones. En herramienta, en opciones, volvemos a entrar exactamente lo mismo. Podríamos tener en color, pero en este caso, como queremos hacer un estudio conceptual, la sombra volvemos al negro. La otra manera de configurar la visualización es esta ventana de visualización, que lo activamos desde acá, visualización, tildando o destildando. Bueno, se puede desactivar esto que se activó. La calculadora no. Vamos acá. Esta es la vista peatonal. Vista activa peatonal. Modo de renderizado, o sea, es lo mismo que estuvimos viendo recién. Son los distintos modos de visualización. Vamos a trabajar con renderizado. En el fondo, fíjense en el fondo, o sea, lo que se ve ahí gris, podemos elegir un color sólido. En este caso está la configuración predeterminada. Podemos elegir un color sólido, cambiando, esto ustedes van a probar en sus trabajos, en sus modelados, no sé, pongamos un color. Podrían elegir un degradado de dos colores, en este caso entre el horizonte oscuro y el color que elegí. Y lo que estoy viendo acá, en líneas blancas, es la rejilla, o le llaman rejilla justamente, que es esto que está acá, picando en la ventana, en la etiqueta de peatonal. Podemos desactivarlo, ¿por qué? Porque ya tenemos un plano de suelo. Entonces queremos trabajar con nuestro plano de suelo. En ese caso desactivamos estas también con F7, ¿sí? De modo que veamos el fondo y nuestro objeto con el nivel de piso. Esos son, digamos, maneras de resaltar lo que nosotros queremos mostrar, que en este caso solo nos interesa el volumen, con sus aspectos sólidos y transparentes, y el fondo y la línea de piso. Podríamos elegir 4 colores si somos más artistas. Pueden elegir un color inferior derecho, un color inferior izquierdo. Acá están los colores que se ven acá, ¿no? Izquierdo, derecho y en la parte superior. Esto lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Elijan el modo o el color del fondo que más le convenga, pensando que lo que más interesa mostrar es o contrastar es el volumen de ustedes. El fondo solo les va a servir para contrastar y para que el trabajo de ustedes, el modelado de ustedes, se vea mejor.
Después tenemos, por ejemplo, activar sombra. O sea, lo han visto con la ventana de la configuración anterior, pero también lo puedo activar o desactivar desde acá. En algunos casos, los trabajos tienen, por ejemplo, bordes, o tienen activo anotaciones. Eso ya lo voy a mostrar en el trabajo de ustedes, y desde acá pueden directamente activar o desactivar. Una vez que obtenemos las vistas y decimos esta vista es satisfactoria, podríamos capturarlo, y para eso van acá, capturamos en archivo. Lo que tienen que tener presente es que la imagen que van a capturar va a ser de la ventana del visor, por lo que a lo mejor a ustedes, si quieren una imagen más grande, les convenga desactivar todos los paneles y obtener una imagen a lo mejor de mejor tamaño. La resolución con la que van a capturar es la resolución que tiene su pantalla, o sea, la que está configurado la pantalla del notebook. En general creo que es un tamaño bastante grande como para hacer la lámina o el póster que después le va a explicar el arquitecto Gómez López. Bueno, entonces lo capturamos en archivo, ponemos la denominación que queremos y lo guardamos. Y acá está esta imagen, que ustedes después lo insertan en un programa que en este caso les va a explicar el arquitecto, que va a ser el Archicad. Otra vista, clicando 2 veces sobre la ventana de visualización, sería una vista desde arriba de su trabajo, de su modelado. Y acá también vean si les conviene o no el fondo, les conviene o no la visualización de la rejilla. A mí me parece que no va, no me interesa. Destildo, no me interesa tampoco que tenga ningún fondo. Pongo color, configuración de aplicación. Puedo posicionar mejor. Esto todo con los comandos de orbitar. Y luego hago lo mismo que hice recién, capturar en archivo, y pongo en este caso 1, que era la vista aérea. Para la presentación del póster estamos pensando que como mínimo ustedes deben hacer 2 vistas de su modelo. Una aérea, o donde se vea desde arriba todo el modelo, y una a nivel peatonal o perspectiva del edificio que se vea también completa. Si ustedes luego quieren agregar, porque en algunos casos el modelo está bastante detallado, una vista cercana del acceso del edificio o de la planta baja del edificio, o alguna vista un poco más interesante o cercana, porque hay casos donde está bastante bien modelado y se puede acercar un poco más mostrando, por ejemplo, qué sé yo, hacia arriba, desde la planta, desde el nivel del piso. Bueno, lo pueden hacer, pero como mínimo son estas 2 vistas. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna dificultad que hayan tenido en particular? ¿Estamos bien? Bueno.